Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Antes que nada, agradecer a la Universidad de Computación del Golfo por este espacio que nos está brindando para poder compartir un poco de lo que es la ingeniería mecatrónica industrial y saludando también a todas las personas que nos visitan en esta transmisión. Y bueno, mi nombre es Miguel Alejandro Posadas, soy ingeniero en mecatrónica y formo parte de este espacio de consultores de computación del Golfo. Hoy vengo a platicarles un poco de mi experiencia, de las cosas en las que he podido desarrollar la ingeniería en mecatrónica para poderlos invitar a que las personas que estén por integrarse en esta carrera tengan una visión más completa y panorámica de lo que abarca toda la ingeniería como tal. Es una eh, ingeniería bastante completa porque se desarrolla en cualquier ámbito y muy puntualmente en lo que es la industria, ¿no? Entonces, he preparado un poco de diapositivas para ustedes. Vamos a irlos revisando poco a poco para cualquier duda que tengan también las voy a ir contestando con ustedes. Entonces, quiero empezar con este tema diciendo básicamente qué es la automatización, ¿no? También dándoles a conocer las bases fundamentales para que podamos aplicar la automatización de una manera efectiva. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo está desarrollado? ¿Qué alcances tenemos también con esta ingeniería? Y bueno, un tema muy importante que a lo largo de 7 años que tengo ya de experiencia en la industria he visto es la seguridad. Los temas de cómo proteger el capital humano y también cómo trabajar de manera eficiente y segura es muy importante. Entonces vamos a tomar un poquito de este tema y bueno, las aplicaciones o los modelos aterrizados en los que se desarrolla esta carrera. Quisiera mencionar también que la Universidad de Computación del Golfo tiene en su plan de estudios un marco muy grande en donde abarca tanto todas las estructuras fundamentales que van a ser todas esas asignaturas de matemáticas, química, control, instrumentación, hasta las de gestión, que es todo lo que desarrolla a un ingeniero en mecatrónica. Entonces, yo quiero empezar primero con esta pequeña semblanza, una breve historia de lo que es la automatización contemporánea. Hemos escuchado hoy en día que casi todos los procesos o todas las fábricas manejan a lo mejor robots o manejan una estructura en donde el producto inicial y el producto final tienen muy poca intervención de la mano del hombre. Pero bueno, todo esto ¿cómo comenzó? La automatización como tal viene desde los años 1800 más o menos, donde empezó el tema de la revolución industrial, donde se tenía la fuerza del vapor de agua como algo que podía mover máquinas, ¿no? Entonces, esto fue lo que empezó a desarrollar una necesidad en la industria para hacer procesos repetitivos. Un poco de años más tarde se empieza la segunda revolución industrial, como le llaman. Esta fue con la característica donde ya se podían hacer reproducciones masivas de principalmente automóviles. Esto sucedió entre Europa y Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, por el tema de la fabricación de los autos Ford. Y luego viene una tercera revolución industrial donde ya utilizamos sistemas a base de silicio, a base de semiconductores, y eso fue gracias a la invención de los transistores. Empezamos con las computadoras alrededor de los años 1960 y esto revolucionó muchísimo hasta el día de hoy. Entonces, toda esa agrupación de nuevas tecnologías nos hizo avanzar a la que llamamos hoy la cuarta transformación digital, que es la automatización o industria 4.0. Esto lo hemos venido escuchando eh, actualmente y creo que muchas de las empresas lo han ido aplicando no hace 1 o 2 años atrás,
sino hace más de 5 o 6 años. ¿Cómo? Ya teniendo muchísima información de su industria, analizan esos datos y mejoran un proceso. Eso es lo que quiere decir la cuarta digitalización de la industria. Eh, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la automatización? El objetivo es generar procesos independientes y eso es en lo que se va a enfocar esta carrera en computación del Golfo, ¿no? Con todas las asignaturas que se tienen, vamos a poder lograr generar ingenieros con esta capacidad de poder estar en ámbitos industriales utilizando marcas reconocidas en la industria y generando soluciones. Pongo aquí una pequeña definición de la palabra automatización que viene del griego guiado por uno mismo, ¿no? Y es el proceso evolutivo plasmado de la repetitividad de una tarea. Porque toda tarea cuando inició tuvo que ser hecha por alguien o por algo. Pero cuando se quiso repetir esa tarea, viene la semblanza de la automatización. Ahora bien, bueno, esto es un tema bastante fundamental. Creo que son las bases de lo que es esta carrera. Y en mi caso personal, he estado envuelto en lo que son las puestas en marcha, lo que es el commissioning, y también en la programación de todos los controladores lógicos programables o PLCs para poder hacer que las plantas funcionen. Tenemos otros niveles más arriba, los cuales generan un poco de entusiasmo porque son la parte medular de la funcionalidad de una industria. Por ejemplo, estuve envuelto en muchísimas fábricas que trabajan con el acero alrededor del mundo y en todas ellas es muy importante la calidad del producto, ¿no? Cuando escuchamos el tema calidad, muchas veces pensamos a lo mejor en un ingeniero industrial, una persona que se dedica a ver mucha gestión de la optimización de la planta. Pero una persona como ingeniero en mecatrónica es capaz de poder entender todos esos conceptos, inclusive ir más allá, desentrañar todas las fibras para ver cuáles pueden ser las causas principales si es que existe alguna falla o inclusive cuál puede ser la solución más efectiva y óptima para un proceso. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en asignaturas como la electrónica, la mecánica, la informática, en donde todas esas en conjunto generan algo muy parecido a lo que hoy llamamos la industrialización 4.0, pero con el nombre de mecatrónica. Entonces, me gustaría explicarles esta pirámide medular para la formación de un ingeniero en mecatrónica. En la parte inferior tenemos algo que le llama nivel de campo. En el nivel de campo vienen todos aquellos actuadores y sensores que van a hacer una función específica con una orden que nosotros le vamos a dar por medio de la programación. Por ejemplo, tenemos motores como actuadores, pistones, cualquier tipo de cosa que puede generar un trabajo. Y para saber todo lo que se encuentra en el campo, tenemos los sensores que pueden ser de electrónicos o inclusive mecánicos. Un simple switch es un sensor que nos va a ayudar muchísimo. Y todo esto es parte de lo que le llamamos el nivel cero, que es el nivel de campo. Todo lo que va a estar en contacto a lo mejor con nuestro producto y con la fábrica. Después tenemos un nivel superior que se llama el nivel de control. Este nivel nos va a permitir dar la posibilidad de controlar todo lo que está en el nivel inferior. Aquí es muy importante los temas de programación, los temas principalmente de PID cuando se busca hacer un control. PID es, bueno, sus siglas son proporcional integral derivativo y esto se ve mucho en la ingeniería en mecatrónica cuando se quiere establecer o reducir las oscilaciones en el control de un, por ejemplo, motor o de un sistema. Todo eso puede
ser incrustado en un PLC, en un controlador, para llevar a cabo la función. He estado envuelto, por ejemplo, en industrias donde se busca tener continuidad entre motores, que todos sigan la misma velocidad, por ejemplo, o que todos estén desplazando un producto de igual manera, porque si uno va diferente a los otros puede dañarlo. Entonces hay software especial que se dedica principalmente a generar este tipo de control. Y bueno, podría entrar en detalle, es una asignatura muy bonita y implica muchísimo el desempeño que uno le dé para poder aprender todo. Al final, yo creo que la aplicación de estas asignaturas es lo que nutre a un ingeniero en mecatrónica, ¿no? La práctica. Y bueno, después de eso tenemos otro nivel que le llaman el nivel de supervisión. Aquí es donde podemos entender nosotros por medio de imágenes, por medio de alarmas, de señalizaciones, lo que está ocurriendo en nuestra industria. Tenemos un ejemplo que le llaman HMI o Human Machine Interface. Son pantallas en donde vemos el estatus de nuestras máquinas y estas van a estar en comunicación con el nivel inferior, con el nivel de control. Superior a esto tenemos algo que se llama MES. Son sistemas que nos van a registrar todo lo que ocurre en la planta. Estos dos últimos niveles superiores son prácticamente el análisis de la efectividad, de toda la información que nos da el rendimiento de lo que estamos haciendo en los niveles inferiores. Y el ingeniero en mecatrónica también es hábil para poder utilizar ya sean unos tipos de software que se dedican a esto o simplemente a entregar toda la información necesaria, ¿no? Hoy en día con la industrialización 4.0 tenemos sistemas que corren en paralelo a lo que está ocurriendo en la fábrica, como lo pueden ver en la figura, en el recuadro verde de la derecha, en donde son plantas que están siendo modeladas en computadora y ellas van a hacer lo mismo que la planta real. Entonces al final se puede sacar una comparación entre lo virtual y lo real para ver si existen algunos modificadores que se puedan cambiar. Y bueno, como les venía platicando, la ingeniería mecatrónica abre toda esta pauta para la industrialización 4.0. Hoy en día tenemos plantas, por ejemplo, no aquí en México, que nos enseñan que al paso de los años y a la evolución de la demanda de los productos, es posible aprender del trabajo realizado. Por ejemplo, robots que tienen una movilidad eh, repetitiva, a lo mejor encuentran un patrón que es más eficiente para los nuevos modelos de algún producto. Entonces, eso es una parte de los robots colaborativos, por ejemplo, ¿no? Toda la información que tenemos guardada de tanto tiempo en una fábrica nos ayudan a encontrar esos identificadores que van a hacer que mejoremos el proceso. Por ejemplo, me ha tocado ver, hay algo que le llaman tracking, es llevar el rastreo, por ejemplo, de las herramientas, en donde una herramienta tiene un desgaste. Entonces, a lo mejor después de 100, de que se utiliza 100 veces, esa herramienta ya en vez de ayudar al proceso, lo va a dañar. Y con esta serie de información que teníamos registrada, podemos darnos cuenta de eso y cambiar la herramienta para hacer un cambio preventivo. Entonces, eso también nos otorga esta nueva forma de industrialización. Y es simplemente la forma de visualizar las cosas, porque ya se tienen todo esto registrado y nos es útil para generar un nuevo desempeño. Entonces, de lo que les comentaba hace unos momentos sobre la pirámide de la arquitectura del proceso, pasamos a lo que llamamos los sistemas ciberfísicos. Estos que son, en vez de que estén unos escalonados sobre otros, están interconectados y están en un sistema virtualizado, donde, por ejemplo, todo el campo físico puede estar viviendo en un software de simulación 3D.
Hace un par de años tuve la oportunidad de trabajar en una empresa en donde generamos todas las máquinas en un software de diseño tridimensional y lo conectamos a unos controladores. Entonces generábamos toda la lógica de programación del PLC, del controlador, en respuesta en el mundo virtual. Teníamos sensores virtuales también que nos daban la retroalimentación hacia el PLC y así podíamos ver en tiempo real cómo funcionaba nuestro programa. Es un adelanto bastante bueno que ayudó al proceso en donde me encontraba en ese entonces a reducir los tiempos de commissioning y también los tiempos de hacer lo que le llamamos debug de un software, porque ya lo estábamos probando en un ambiente semi-real, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que se puede hacer con la ayuda de estos sistemas. Pueden ser, inclusive hay muchos softwares de aprendizaje autónomo y de libre licencia que nos pueden ayudar a generar estas herramientas. Bueno, y en cuanto a seguridad, es un tema bastante indispensable hoy en día en la industria. Nos encontramos en un mundo muy competitivo donde casi todas las empresas buscan generar el producto con la mayor calidad, con el mayor grado que le pueden ofrecer al cliente, pero también salvaguardando la integridad de las personas que están operando las máquinas o de las personas que están haciendo la ingeniería de las mismas. Entonces caemos en algo que le llamamos la filosofía de operación. Esta filosofía, ¿qué quiere decir? Que todas las máquinas van a tener una interacción entre un área u otra del proceso y ellas deben de estar eh, diseñadas de tal manera que eh, puedan, ¿cómo los puedo explicar de una manera concreta? Que si tienen algún fallo o hay una intervención de una persona en un área de seguridad, que puedan detener ese proceso de una manera, valga la redundancia, segura, sin afectar las demás áreas, ¿no? Entonces, ver la parte de seguridad es un tema muy, muy padre que creo que en Computación del Golfo podemos eh, estar apoyando para generar a los futuros ingenieros y bueno, unas personas que ya están en la industria aprenden día a día todo lo que tiene que ver el sistema de seguridad. Hoy hay software que está dedicado, se conoce como el software safety, en donde son software de redundancia que están corriendo en una plataforma doble para estar seguros de que lo que se está procesando es efectivo. Y también en el campo, en el área, en la fábrica, tenemos hardware, tenemos equipos que son probados de muy alta eficiencia, ¿no? Hay fábricas, por ejemplo, que se dedican a entornos peligrosos, como puede ser la industria del petróleo, del gas, en donde sus equipos tienen que ser, por ejemplo, intrínsecamente seguros. Esto quiere decir que no deben de tener alguna chispa o explosión o generar un fallo eléctrico por el ambiente en el que se manejan. Y hay otras que son de un uso muy rudo, por ejemplo, como las mineras, en donde tienen que aguantar estos equipos, pues el ambiente. Todo eso se analiza, todo eso se diseña, se procesa en lo que es la filosofía de la operación de un entorno. Entonces, en mi caso, una vez estuve salvaguardando, por ejemplo, el tema de los accesos a unas fábricas y era interesante ver cómo podíamos generar la lista de todos los empleados para de manera segura darles acceso poniendo las máquinas que estaban haciendo el proceso con todos los equipos apagados, por ejemplo, y que ninguno fuera a dañar a alguna persona que estuviera cerca. Asegurarnos de que realmente todo eso estaba hecho. Eso es una parte fundamental del proceso. Y bueno, las aplicaciones que tiene la ingeniería en mecatrónica son muchísimas. Pueden ser desde aplicaciones en sistemas pequeños, como por ejemplo específicos, la generación de
la agroindustria, por ejemplo, ¿no? En el campo. Un ingeniero en mecatrónica puede inclusive entrar en el ámbito tal vez de la proyección de un entorno, analizando con sensores los factores externos, pueden ser la humedad, puede ser la temperatura, y con eso generando una respuesta en algún actuador. Tuve la oportunidad de trabajar con unas personas en Veracruz en un rancho donde ellos estaban analizando algunos animales para poder generar una alimentación más eficiente para ellos dependiendo del clima. Entonces lo que hacíamos era, por medio de sensores, tomar muestras de la temperatura del ambiente y también tomar muestras del animal, para así otras personas especializadas generaban dietas adecuadas para este ganado. Entonces, esa puede ser una proyección de una aplicación de la ingeniería en mecatrónica a escala menor. Pero una escala mayor, por ejemplo, son fábricas de acero, en donde todo el proceso se basa en fuerzas enormes que son controladas, por ejemplo, con hidráulica, que es una fuerza que nos ayuda a moldear este acero para hacer láminas, para hacer planchones, para hacer tuberías, que bueno, viene todo esto con también la mecánica de los materiales, que es un tema muy interesante. Y bueno, los objetivos que se tienen son inalcanzables, ¿no? Son bastantes en donde uno puede participar. Aquí a la derecha les estoy mostrando una imagen que es de una máquina compleja y una máquina muy, muy grande, en donde todas las partes mecánicas pueden ser diseñadas por un ingeniero en mecatrónica en softwares de digitalización 3D para también poder analizar la funcionalidad de cada una, los esfuerzos, porque en mecatrónica y en computación del Golfo se ven partes de mecánica que nos van a retroalimentar para así poder pensar y dar pauta a mejorar el proceso, ¿no? La sensorística que debe tener estas máquinas también es una parte muy fundamental. Tenemos diferentes tipos de formas de medir formas de medir las variantes físicas del entorno, que pueden ser sensores, por ejemplo, de temperatura, sensores de vibración, etcétera. Y en computación del Golfo se armó un plan de estudios para poder entrañar en cada uno de estos temas y, bueno, tener una conciencia bastante grande del entorno, ¿no? No nos especializamos simplemente, por ejemplo, en lo que es la ingeniería mecánica, ni tampoco específicamente en la ingeniería eléctrica, sino tratamos de abarcar todas estas asignaturas para generar un desplante mayor, ¿no? Tener la visibilidad del todo y ver dónde se encuentran los puntos frágiles o dónde se encuentran las mejoras del proceso en el que nos encontramos. Como les comentaban en la reseña que pusieron para mi explicación, he estado en diferentes países y en todos ellos la verdad que he aprendido muchísimo, pero hay algo muy importante. La parte de conexión entre una persona que estudia en México o en el extranjero es la base numérica. Todos entendemos prácticamente lo mismo, nos desarrollamos como ingenieros y no importa la nacionalidad, todos podemos ser exitosos. Y es una parte fundamental que quiero compartir porque creo que tenemos todas las herramientas y la habilidad hoy en día con la apertura del maravilloso Internet para adquirir tanto conocimiento y poderlo aplicar en donde sea, ¿no? Entonces, de hecho, hace algunos años yo tuve la oportunidad de participar en una feria en computación del Golfo haciendo algunos proyectos y era muy interesante ver cómo las nuevas caras se sentían eh, admirados por toda la tecnología que se puede aplicar, por todas las cosas que se pueden hacer. Entonces, en mi caso, la ingeniería en mecatrónica despertó toda mi curiosidad e hizo que pudiera ir avanzando poco a poco, aprendiendo siempre,
porque también en la industria es donde uno puede aprender de manera práctica muchísimas cosas, pero este programa de estudios que se tiene en computación del Golfo abarca en su totalidad la gestión para poder hacer una aplicación en la mecatrónica industrial. Bueno, como consultor de esta comunidad, puedo comentarles que hay muchísimos proyectos alrededor del mundo y bueno, donde se pueden aplicar estas, estas pautas de la ingeniería en mecatrónica. Es enorme el campo de estudio y también va incrementando día a día. Por ejemplo, cuando a mí me tocó estudiarlo, se veía muy poco de lo que era la gestión de los datos. Hoy en día es de lo que más se puede tratar con ingeniería mecatrónica, el análisis de Big Data para poder hacer la retroalimentación a la mejora del proceso de las máquinas. Esto gracias a todos los avances tecnológicos que se han tenido hasta ahora y de las mejoras que se van a seguir teniendo. Por ejemplo, también con las nuevas tecnologías, hablando un poco de lo que es eh, las comunicaciones, tenemos avances que nos ayudan a que equipos puedan inclusive tener una eficiencia mayor, hablando de manera inalámbrica, a larga distancia, que antes no se tenía. Y estos nuevos protocolos, esas nuevas formas de comunicación también se ven en nuestra asignatura, porque las comunicaciones son las que nos van a ayudar a poder hacer estos procesos de manera más eficiente, de manera más distribuida. Entonces, tenemos un panorama enorme para poder aplicar, para poder aprender. Les soy sincero, yo desde el día que salí de la universidad hasta el día de hoy he aprendido más y bueno, no cabe duda de que voy a tener que seguir instruyéndome para los nuevos retos que se presenten. Em, Algo que me gustaría también compartir con ustedes es una frase de Albert Einstein que dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la cual es la voluntad. Siento que como ingeniero en mecatrónica muchas veces pensamos de que a lo mejor es la carrera más bonita, más tecnológica, pero a su vez la más difícil. Entonces, creo que con la ayuda de la tecnología al día de hoy, lo que son las asignaturas de matemáticas, de control, tienen sí su dificultad, pero la voluntad de nosotros de poder seguir adelante con estas asignaturas nos va a hacer que el panorama se expanda, ¿no? Que no nos dé miedo tratar de alguna asignatura que sea muy compleja, sino tratar de entenderla y aplicarla. En mi caso, por ejemplo, este tema de control, sí, me costó mucho trabajo, tuve unos maestros excelentes, pero al final que pude ir aplicando todo esto, por ejemplo, en el control de los motores, fui aprendiendo y fui viendo que toda esta herramientas matemáticas que nos están enseñando tienen la aplicación y que tienen un porqué. Entonces, eso me da a mí la voluntad de seguir aprendiendo, inclusive con mis instructores, con mis maestros, profesores, seguirles cuestionando, seguirles pidiendo información para hacer esa retroalimentación. Y creo que es lo bonito de la ingeniería, que sea colaborativa. Claro, tanto la ingeniería mecatrónica industrial como otras asignaturas tienen esta señalización, que es un entorno colectivo donde tenemos que abarcar también nuestro conocimiento con el de otras asignaturas o inclusive con el de otras personas más, ¿no? Y bueno, también estuve en otros proyectos en donde requerían simplemente la parte de la instrumentación, ¿no? Me tocó ser instrumentista, se le llama, para poder asignar todo lo que se viene planificado en una ingeniería en la fábrica. Y también tuve otros proyectos en donde me tocó estar simplemente en la parte del control, en la parte de programación. Entonces, como ingeniero en mecatrónica, uno debe ser versátil para estos cambios y también para poder recurrir a las personas indicadas en cierto momento y generar ese entorno donde hablamos el mismo lenguaje. Por ejemplo,
muchos de los documentos que vienen en Internet acerca de la instrumentación vienen en otro idioma, por ejemplo, en inglés. Entonces, a mí me costaba al inicio un poco de trabajo para poder entender estos documentos, pero ya estando en la industria y estando en la práctica, vi inclusive que la barrera del idioma no era una barrera, sino simplemente el conocer, el saber la formación de la tecnología que estaba aplicando, me daba a mí la pauta para poder demostrar y para poder aplicar el conocimiento aprendido y de resolver el problema. Entonces, creo que en computación del Golfo se tienen todas las herramientas para poder desarrollar esta ingeniería de la manera más efectiva. Por ejemplo, en los últimos grados de los semestres se tiene algo muy importante que es el liderazgo y el desarrollo humano. Esto nos integra como parte de los gestores de las asignaturas base, que son la electrónica, la mecánica, la programación, para poder inclusive tener un grupo de personas a las que podamos dirigir de manera efectiva. Recuerdo también haber estado en proyectos donde a mí me tocaba la parte de gestionar las labores. Gestionaba labores eléctricas, gestionaba labores de programación con otros compañeros y realmente yo tenía que llevar el control, el chequeo y tenía que verificar que lo que ellos hicieran estuviera de manera correcta. Yo en ese entonces era el referente de esta parte y créanme que es una satisfacción muy grande en donde uno puede demostrar que las labores que se hacen uno las puede verificar y rectificar como ingeniero en mecatrónica que somos. Hay muchísimo material de donde poder cortar diferentes zonas de aplicación para esta ingeniería. Las personas que ya han egresado, yo creo que han podido observar que en la industria, no importa el rubro que sea, ya sea química, ya sea de electrónica o de materiales de metalurgia, todo lo que vamos aprendiendo en la carrera es aplicable. Aquí no tenemos ninguna eh, punto muerto, digamos, en donde algo no se tenga que aplicar. Entonces, es muy bonito ver todas las asignaturas puestas ya en obra. Eh, También tuve la oportunidad de estar en un proyecto que fue hace 7 años precisamente, en donde se quería hacer que todo lo que estaba hecho de manera análoga, quiero decir, conteos manuales en papel, eh, chequeos de máquinas físicos, se hiciera ya de una manera más efectiva, de una manera virtual, instalando sensores, gestionando los proyectos, viendo todas las operaciones y estableciendo las pautas para cada una de los procesos. Entonces, ahí creo yo que fue la parte donde más se tuvo que poner en práctica la fortaleza humana para poder establecer todas esas rubros, toda la filosofía de ver cómo es que va a funcionar la, los procesos desde cero. Entonces, me ayudó muchísimo en mi desarrollo y creo que como ingenieros, ver un proyecto que empieza desde cero es bastante bueno porque nos da, por ejemplo, bastante error que podemos observar y ver cómo lo podemos resolver, ¿no? Donde no hay nadie más que nos pueda apoyar o algo que nos pueda dar como referencia, sino ir desentrañando los errores que se gestionan. Entonces, como ingeniero en mecatrónica, la habilidad de poder tener esta visión es muy, muy importante. Eh, y bueno, tengo eh, que darle las gracias. También les puedo mostrar para cualquier duda que tengan como consultor de computación del Golfo mi correo electrónico y el teléfono. Y me gustaría pasar, si es que hay algunas preguntas por parte de la audiencia, para poder compartir con ustedes algo más de mi experiencia.
Ok, aquí tenemos algunas preguntas. Una de ellas es de Juan Arturo y nos dice, ¿la hidráulica y la mecánica se pueden automatizar? Claro que sí. Eh, la hidráulica en sí es quien nos va a poder hacer o gestionar un trabajo, ¿no? Entonces, ella es una fuerza como tal que vamos a emplearla, por ejemplo, para utilizar la mecánica como el actuador. Un ejemplo son, por ejemplo, los pistones. Tenemos prensas que nos van a hacer el troquelado o nos van a hacer la forma de alguna pieza. En este caso, podría ser partes de un automóvil, en donde tenemos que medir, por ejemplo, el flujo con el que estamos inyectando esta fuerza hidráulica hacia nuestro pistón. Y el pistón, la fuerza que va a generar va con respecto al tamaño de este actuador, a su diámetro, a la velocidad con la que se mueve. Y todo esto, claro que se puede automatizar. Tenemos los sensores de flujo, tenemos sensores de presión, porque para que sea efectivo, dependiendo de la fuerza, necesitamos medir la presión de nuestra hidráulica. Tenemos bombas, que son motores enormes que nos van a poder generar la presión necesaria en los tanques donde se almacena este aceite. Y bueno, la aplicación y el control de esto va directamente a controladores lógicos programables. Toda esta información también la podemos medir, podemos ver el rendimiento de nuestro aceite, las temperaturas de nuestro aceite, inclusive por el paso en un circuito, porque también hay algo muy importante. Como ingenieros mecatrónicos tenemos la habilidad de ver una homología entre lo que es la ingeniería eléctrica, la mecánica hidráulica, donde los circuitos son similares, ¿no? Entonces, nos es fácil entenderlos y ver, por ejemplo, que si hay alguna restricción en el paso que puede generar alguna falla, podría ser una alerta para acudir a la reparación, que sería lo mismo en un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, podemos también tener esta habilidad de ver los problemas. Y bueno, tenemos alguna otra pregunta que es del ingeniero Jafet. Dice, ¿qué áreas de proceso son las que demandan más automatización dentro de la industria? Las áreas o procesos, podría decir que en general, pero por ejemplo, en una industria tenemos tres áreas importantes. La primera es la manutención, la segunda es operación y la tercera es producción. Entonces, en manutención se ven muchos ingenieros que tienen habilidades mecánicas y eléctricas, inclusive electrónicas, para el mantenimiento precisamente de las máquinas, de los equipos, de todo lo que está en contacto con el producto que se quiere fabricar. Em, Operaciones son aquellas personas que ven más de una manera general las máquinas, pero las ven más como su funcionamiento en cuestión del proceso, del tiempo. ¿Qué quiero decir? Un operador es el que se encarga de manejar a la máquina, ¿no? Él ya no ve específicamente a lo mejor los sensores que van a hacer la retroalimentación del proceso. Él ve el todo, cómo se mueve la máquina, él ve cómo entrega el producto o alguna máquina. Entonces debe tener una visión más general y más amplia de todo esto. Y la parte de, bueno, la última parte de gestión se encarga, por ejemplo, para determinar todo lo que se aplica en la industria e irlo analizando en papel para generar un rendimiento, ya sea los directivos, ya sea en cuestión económica, porque también es muy importante. Todo lo que se ve en una industria al final es contable. Entonces, inclusive el ingeniero en mecatrónica puede determinar estas variables y tener resultados que serían favorables o no para una industria, hacer este análisis. Entonces, yo creo que son las áreas más importantes en donde se demanda esta parte de la automatización. También, bueno, no nada más es en las fábricas donde se ve la automatización. Hoy en día tenemos, por ejemplo, bueno, las Smart Cities, que son ciudades en donde tienen muchas cámaras, por ejemplo, en las calles o tienen semáforos inteligentes y todo esto demanda
esa serie de programación que al final va a ser la automatización del sistema para un rendimiento mejor, ¿no? Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué es lo que demandan las empresas en un ingeniero en mecatrónica? ¿Qué recomendación puedes darnos a los que estudian esta licenciatura? Bueno, las empresas demandan la versatilidad. Como tal, quieren que una persona pueda ser, por ejemplo, hábil en la cuestión tecnológica, en la cuestión mecánica, en la cuestión de análisis, para poder dar resultados. En los inicios yo estuve haciendo muchísimos dibujos mecánicos en donde a mí me daban la pauta de poder entregar el resultado y analizar con otros ingenieros la versatilidad del automatizar estas partes mecánicas. Entonces, ese entendimiento entre un área y otro yo creo que es muy reconocido por las industrias, pero también requerido, porque aquí ellos ven que una persona puede tener este valor agregado al ser ingeniero en mecatrónica y no solamente depender de otras áreas, sino que él mismo puede proponer hacia otras áreas. La recomendación que yo podría dar a los ingenieros en mecatrónica es que busquen esa versatilidad. Si bien, claro, todos vamos a tener alguna especialización o vamos a tener algún área de fortaleza, también tener esta filosofía abierta para aprender y para demostrar de otras áreas es muy importante. Tenemos muchas empresas en México que vienen del extranjero que han buscado gente para precisamente liderar, ya sean los proyectos de Greenfield, que son proyectos que van a nacer desde cero, como plantas automotrices que se han gestado en nuestro país, hasta ya gerentes o personas que estén a cargo de el proceso ya cuando está en producción. Entonces, yo creo que es lo que buscan las empresas, gente que sea capaz de poder gestionar, de poder eh, entender varias partes del proceso o inclusive varias áreas de la automatización. Y bueno, tenemos otra pregunta de Jesús Isaías que dice, ¿cuáles son las áreas donde puede laborar un ingeniero en mecatrónica? Son varias, eh, como repetía, desde la parte de manutención operativo o la parte ya eh, de visualizar los bienes de la empresa, de la fábrica, por ejemplo. Y en áreas pueden ser tanto áreas eléctricas, por ejemplo, me ha tocado también estar en varios proyectos donde cuando se van a hacer los arranques del proyecto, contratan ingenieros eléctricos precisamente para lo que es la energía de potencia, todo lo que va a venir de las subestaciones para controlar los motores. Entonces tenemos también la habilidad de ver este proceso, de ver esta parte eléctrica como ingenieros mecatrónicos. También he estado en otros proyectos donde nos han dado la parte ya de la instrumentación, la parte casi de la calidad, en donde tenemos que posicionar, de perfeccionar todos los sensores del proceso para poder dar el resultado adecuado según la ingeniería, porque es muy importante. La filosofía de operación hay que seguirla como tal, porque las máquinas o las fábricas se crean con un objetivo. Entonces, como ingenieros mecatrónicos tenemos que saber el objetivo de la planta y en base a eso poder adentrarnos en el control. Eh, También creo que es muy importante el tema de seguridad. Como ingenieros mecatrónicos sabemos todos ahora sí que las energías que se pueden ocupar en una industria, llámense potenciales como la hidráulica, la neumática, inclusive la eléctrica, la mecánica obviamente, que generan estos peligros para las personas que laboran en la industria. Y como ingenieros mecatrónicos también tenemos esa habilidad de observar eh, estas partes de seguridad para que la empresa tenga la certeza de que su proceso
es altamente confiable y también para la manutención. Todo lo que se hace en cuestión de seguridad es para dos cosas, para proteger las máquinas, el proceso y para proteger al colaborador. Entonces, poder tener esa visión es muy, muy, muy buena como ingenieros mecatrónicos. Em, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, y también recalcarles que como ingenieros mecatrónicos, que tenemos todo ese sueño inicial de poder comer el mundo, es una verdad y es muy padre ya cuando se puede ver aplicado en cualquier parte de la ingeniería, ¿no? Inclusive en cualquier parte del mundo donde se aplique ingeniería, al final todos entendemos lo mismo porque son bases fundamentales. Podemos romper esas barreras que son las de la comunicación si tenemos em, unos fundamentos muy sólidos. Y bueno, eso sería algo que les podría yo compartir. Y bueno, para terminar podemos tener otra pregunta de Jesús que nos dice, me interesa la mecatrónica en el área de la salud. ¿Cuáles serían las aplicaciones en esta área? Son muchísimas. El sector salud, llámese, por ejemplo, los hospitales, tienen muchos equipos que son elaborados en fábricas o son elaborados en lugares muy pequeños, en donde, por ejemplo, se ocupa muchísimo el tema de la electrónica, se ocupa el tema de la programación, y estos temas, ya sean para eventos enormes, como puede ser una fábrica, o para un producto en especial, lo puede desarrollar un ingeniero en mecatrónica. Tuve la oportunidad de conocer a un doctor en la ciudad de Veracruz, que él trabajó, pero es un doctor de semiconductores, de electrónica, que él trabajó con muchos equipos médicos y bueno, básicamente ellos lo que hacían era la transducción. Transductor es convertir de una unidad física a una unidad entendible para una computadora, que sería la electricidad. Entonces, ellos medían de una manera un ambiente y lo pasaban a impulsos eléctricos que después iban a controlar en una computadora. Pueden ser, por ejemplo, para medición de partes del cuerpo, el corazón, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos muchos investigadores en nuestro país que ven este tema. Hay muy, muy buen campo de estudio, inclusive, que se puede gestionar con la biomedicina, inclusive, ¿no? Un ingeniero en mecatrónica no solamente es para la vista macro, también para la vista en microescala se puede aplicar. Y tenemos otra pregunta, dice Douglas Ariel Martínez, ¿la mecatrónica industrial cómo se puede aplicar en un ámbito de la salud? Y si es así, ¿en cuál sería? Bueno, em, yo creo que, por ejemplo, en las máquinas que van a ser, por ejemplo, las farmacéuticas, deben de tener un grado de complejidad muy alto. Em, el control como tal que nos da la ingeniería en mecatrónica en muchas de sus materias nos ayudaría a ver estos procesos como un sistema de lazo cerrado, como algo que podamos establecer ¿cómo le podemos llamar? De muy, muy fina, de muy fino control, ¿no? Entonces, yo creo que la aplicación en la industria farmacéutica o en la industria de medicina sería em, por la parte del control, ¿no? Tenemos otra pregunta que dice Miguel Lozano, ¿electromecánica y mecatrónica van muy de la mano o se tienden a dividir? ¿Hay que tener alguna certificación para trabajar con equipo médico? Lo de la parte de certificación lo desconozco. Yo creía que probablemente sí, porque es un tema bastante particular. Y bueno, la electromecánica y la mecatrónica van de la mano, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, los motores son equipos electromecánicos que son controlados por medio de la
corriente o de la frecuencia y al final ellos dan una, em, un trabajo de manera mecánica por medio de la rotación, ¿no? Ya depende del actuador final, cómo sean los engranes, etcétera, lo que vaya a realizar, pero prácticamente es convertir la energía eléctrica o electromagnética en mecánica. Y esto va siempre de la mano con la mecatrónica, ¿no? Porque por medio del control, por medio de los conocimientos eléctricos, podemos hacer el trabajo de este mecanismo. Y bueno, yo creo que en cuestión médica hoy en día es bastante aplicable todos los conocimientos de la ingeniería, tanto el control como la electrónica. También, bueno, tuve dentro de una de las partes que me tocó vivir en mi proceso de estudios, visitar ciertos campus dentro de la región de México, en donde hay muchísima gente que está aplicando, por ejemplo, en cuestiones de salud, las mediciones de los impulsos electromagnéticos. Era impresionante y bueno, con colaboración de unos compañeros pudimos gestionar un dispositivo que les posicionaba este sensor que ellos requerían en ciertos puntos para poder medir. Entonces, como ingeniero en mecatrónico, tener la habilidad, y más hoy en día con estas herramientas como las impresoras 3D, tener la habilidad de diseñar y de probar un sistema en el que se tenga colaboración con estas otras áreas. Y bueno, yo creo que hay muchísimo campo de estudio. Tenemos una muy buena referencia en computación del Golfo para poder desarrollar todas las inquietudes que se tengan de esta carrera. Y bueno, por mi parte, yo les estoy al pendiente con ustedes para cualquier duda que tengan, poderlas responder de la mejor manera. Entonces les agradezco a Computación del Golfo por darme este espacio y bueno, pues estamos aquí y muchas gracias.